Lectura del libro El conflicto de los siglos de Elena Harmon de White. El origen del mal. Capítulo 30. Para muchos, el origen del pecado y el porqué de su existencia es causa de gran perplejidad. Ven la obra del mal con sus terribles resultados de dolor y desolación y se preguntan cómo puede existir todo eso bajo la soberanía de aquel cuya sabiduría, poder y amor son infinitos. Y ahí tienen un misterio que no pueden explicarse, y su certidumbre y sus dudas los dejan ciegos ante las verdades plenamente reveladas en la palabra de Dios y esenciales para la salvación. Hay quienes en sus investigaciones tocante a la existencia del pecado tratan de inquirir lo que Dios nunca ha revelado. De aquí que no encuentren solución a sus dificultades. Y los que así son llevados a una disposición a la duda y a la cavilación, lo aducen como disculpa para rechazar las palabras de la Santa Escritura. Otros, sin embargo, no se pueden dar cuenta satisfactoria del gran problema del mal, debido a la circunstancia de que la tradición y las falsas interpretaciones han oscurecido las enseñanzas de la Biblia, referentes al carácter de Dios, la naturaleza, su gobierno y los principios de su actitud hacia el pecado. Es imposible explicar el origen del pecado y dar razón de su existencia. Sin embargo, se puede comprender suficientemente lo que atañe al origen y a la disposición final del pecado, para hacer enteramente manifiesta la justicia y benevolencia de Dios en su modo de proceder contra todo mal. Nada se enseña con mayor claridad en las Sagradas Escrituras que el hecho de que Dios no fue en nada responsable de la introducción del pecado en el mundo y de que ninguna suspensión arbitraria de la gracia de Dios ni ningún error en el gobierno divino hayan dado lugar a la rebelión. El pecado es un intruso y no hay razón que pueda explicar su presencia. Es algo de misterioso e inexplicable. Excusarlo equivaldría a defenderlo si se pudiera encontrar alguna excusa en su favor o señalar la causa de su existencia. Dejaría de ser pecado. La única definición del pecado es que da la palabra de Dios. El pecado es transgresión de la ley. Es la manifestación exterior de un principio en pugna con la gran ley de amor que es el fundamento del gobierno divino. Antes de la aparición del pecado, había paz y gozo en todo el universo. Todo guardaba perfecta armonía con la voluntad del Creador. El amor a Dios estaba por encima de todo, y el amor de unos a otros era imparcial. Cristo, el Verbo, el unigénito de Dios, era uno con el Padre eterno, uno en naturaleza, en carácter y en designios. Era el único ser en todo el universo que podía entrar en todos los consejos y designios de Dios. Fue por intermedio de Cristo
por quien el Padre efectuó la creación de todos los seres celestiales. Por Él fueron creadas todas las cosas en los cielos, ora sean tronos o dominios o principados o poderes. Y todo el cielo rendía tanto homenaje a Cristo como al Padre. Una de Colosenses 1:16. Siendo como lo era la ley de amor el fundamento del gobierno de Dios, la dicha de todos los seres creados dependía de su perfecta armonía con los grandes principios de justicia. Dios quiere que todas sus criaturas le presten servicio de amor y un homenaje que provenga de la apreciación inteligente de su carácter. A Él no le gusta la sumisión forzosa y da a todos la libertad de servirle voluntariamente. Pero hubo un ser que prefirió pervertir esta libertad. El pecado nació en aquel que después de Cristo había sido el más honrado por Dios y el más elevado en honor y en gloria entre los habitantes del cielo. Antes de su caída, Lucifer era el primero de los querubines que cubrían el propiciatorio, santo y sin mácula. Así dice Jehová el Señor: tú eres sello de perfección, lleno de sabiduría y consumado en hermosura. En el Edén, jardín de Dios estabas, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Eras el querubín ungido que cubrías con tus alas. Yo te constituí para esto. En el santo monte de Dios estabas, en medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que la iniquidad fue hallada en ti. Ezequiel 28, versículo 12 al 15 y 17. Lucifer habría podido seguir gozando del favor de Dios, amado y honrado por toda la angélica multitud, empleando sus nobles facultades para bendición de los demás y para gloria de su Hacedor. Pero el profeta dice: se te ha engreído el corazón a causa de tu hermosura, has corrompido tu sabiduría con motivo de tu esplendor. Ezequiel capítulo 28 y versículo 6. Poco a poco Lucifer se abandonó al deseo de la propia exaltación. Has puesto tu corazón como corazón de Dios, tú que dijiste: al cielo subiré sobre las estrellas de Dios, ensalzaré mi trono y me sentaré en el monte de asamblea. Me remontaré sobre las alturas de las nubes, seré semejante al Altísimo. Isaías capítulo 14 y versículos 13 y 14. En lugar de hacer porque Dios fuese objeto principal de los efectos y de la obediencia de sus criaturas, Lucifer se esforzó por granjearse el servicio y el homenaje de ellas, y enviando los honores que el Padre infinito había concedido a su Hijo, este príncipe de los ángeles aspiraba a un poder que Cristo solo tenía derecho para ejercitar. El cielo entero se había regocijado en reflejar la gloria del Creador y entonar sus alabanzas. Y en tanto que Dios era así honrado, todo era paz y dicha. Pero una nota discordante vino a romper las armonías celestiales.
el amor y la exaltación de sí mismo, contrarios al plan del Creador, despertaron sentimientos del mal en las mentes de aquellos entre quienes la gloria de un Dios lo superaba todo. Los consejos celestiales alegaron con Lucifer. El Hijo de Dios le hizo presentes la grandeza, la bondad y la justicia del Creador y la naturaleza sagrada e inmutable de su ley. Dios mismo había establecido el orden del cielo y Lucifer, al apartarse de él, iba a deshonrar a su Creador y a traer la ruina sobre sí mismo. Pero la amonestación dada con un espíritu de amor y misericordia infinitos solo despertó espíritu de resistencia. Lucifer dejó prevalecer en él sus sentimientos de rivalidad con Cristo y se volvió aún más obstinado. El orgullo de su propia gloria le hizo desear la supremacía. Lucifer no apareció como don de su Creador, los altos honores que Dios le había conferido, y no sintió gratitud ninguna. Él se glorificaba de su belleza y elevación y aspiraba ser igual a Dios. Era amado y reverenciado por la hueste celestial. Ángeles se deleitaban en ejecutar sus órdenes, y estaba revestido de sabiduría y gloria sobre todos ellos. Sin embargo, el Hijo de Dios era el soberano reconocido del cielo y gozaba de la misma autoridad y poder con el Padre. Cristo tomaba parte en todos los consejos de Dios, mientras que a Lucifer no le era permitido entrar en los designios divinos. ¿Por qué?, se preguntaba este ángel poderoso, ¿había de tener Cristo la supremacía? ¿Por qué se le honra más que a Lucifer? Abandonando el lugar que ocupaba en la presencia inmediata del Padre, Lucifer salió a difundir el espíritu descontento entre los ángeles, obrando secreta y solapadamente y encubriendo durante algún tiempo sus verdaderos fines. Bajo una apariencia de respeto hacia Dios, se esforzó en despertar el descontento respecto a las leyes que gobernaban a los seres divinos, pretendiendo que ellas imponían un refrenamiento o limitación inútil. Como las naturalezas de aquellos eran santas, él insistió en que los ángeles debían obedecer los dictados de la propia voluntad de él. Trató de ganarse la simpatía de estos haciendo presente que Dios había obrado injustamente con él, concediendo a Cristo honor supremo. Dio a entender que al aspirar a mayor poder y honor no trataba de exaltarse a sí mismo, sino de asegurar libertad para todos los habitantes del cielo, a fin de que pudiesen así alcanzar a un grado más elevado en su modo de ser. Dios en su gran misericordia soportó por largo tiempo a Lucifer. Este no fue expulsado inmediatamente de su elevado puesto, cuando se dejó arrastrar por primera vez por el espíritu de descontento, ni tampoco cuando empezó a presentar sus falsas pretensiones ante los ángeles leales. Fue retenido aún por mucho tiempo en el cielo. Varias repetidas veces se le ofreció el perdón con tal de que se arrepintiese y se sometiese. Para convencerle de su error, se hicieron esfuerzos que solo el amor y la sabiduría infinitos
eran capaces. Nunca hasta entonces el espíritu de descontento había sido conocido en el cielo. El mismo Lucifer no veía en un principio hasta dónde lo llevaría este espíritu. Él no comprendía la verdadera naturaleza de sus sentimientos, pero como se le pudo probar que su descontento no tenía motivo, Lucifer se convenció de que no tenía razón, que lo que Dios pedía era justo y que debía reconocerlo ante todo el cielo. De haberlo hecho así, se habría salvado a sí mismo y habría salvado a muchos ángeles. En ese entonces no había él negado aún toda la obediencia a Dios. Si bien es cierto que había abandonado su puesto de querubín cubridor, habría sido no obstante restablecido en su oficio si hubiese querido volver a Dios, reconociendo la sabiduría del Creador, y si se hubiese contentado con ocupar el lugar que le correspondiera en el plan de Dios, pero el orgullo le impidió someterse. Se empeñó en defender su proceder, insistiendo en que no necesitaba arrepentirse, y se entregó de lleno al gran conflicto con su Hacedor. Desde entonces empleó todo el poder de su gran inteligencia en la tarea de engañar para asegurarse la simpatía de los ángeles que había estado bajo sus órdenes, hasta el hecho de que Cristo le había prevenido y aconsejado fue desnaturalizado para servir a sus pérfidos designios. Satanás había hecho presente a los que estaban más íntimamente ligados a él que había sido mal juzgado, que no se había respetado su posición y que se le quería coartar la libertad. Después de haber así desnaturalizado las palabras de Cristo, pasó a prevaricar y a mentir descaradamente, acusando al Hijo de Dios de querer humillarlo ante los habitantes del cielo. Además, trató de hacer una falsa salida entre sí mismo y los ángeles aún leales. Todos aquellos a quienes no pudo sobornar y atraer completamente a su lado, los acusó de indiferencia respecto a los intereses de los seres celestiales. Acusó a los que permanecían fieles a Dios de aquello mismo que estaba haciendo, y para sostener contra Dios la acusación de injusticia contra él, recurrió a una falsa interpretación de las palabras y de los actos del Creador. Su política consistía en confundir a los ángeles con argumentos sutiles tocante a los designios de Dios. Todo lo sencillo lo envolvía en misterio y, volviéndose de artera perversión, hacía nacer dudas respecto a las declaraciones más terminantes de Jehová. Su posición elevada con tan íntimo contacto con la administración divina daba mayor fuerza a sus representaciones, y muchos ángeles fueron seducidos a unirse con él, levantándose contra la autoridad celestial. Dios permitió en su sabiduría que Satanás prosiguiese su obra hasta que el espíritu de desafecto se convirtiese en altiva rebeldía. Era necesario que sus planes se descubrieran por completo para que su naturaleza y sus tendencias quedaran a la vista de todos. Lucifer, como querubín ungido,
había sido grandemente exaltado, era muy amado de los seres celestiales y ejercía poderosa influencia sobre ellos. El gobierno de Dios no incluía solo a los habitantes del cielo, sino también a los de todos los mundos que Él había creado. Y Satanás pensó que si él podía arrastrar a los ángeles del cielo en su rebeldía, podría también arrastrar a los habitantes de los demás mundos. Había presentado muy hábilmente la cuestión desde su punto de vista, valiéndose de sofismas, de fraude, para conseguir sus fines. Tenía gran poder para engañar y al cubrirse con manto de falsedad, había obtenido una ventaja. Hasta los ángeles leales no podían claramente discernir su carácter, ni ver a dónde conducía su obra. Satanás había sido altamente honrado, y todos sus actos estaban tan revestidos de misterio que era difícil descubrir a los ángeles la verdadera naturaleza de su obra. Antes de su completo desarrollo, el pecado no podía aparecer como mal que era en realidad. Hasta entonces no había existido en el universo de Dios y los seres santos no tenían idea de su naturaleza y malignidad. No podían ni entrever las terribles consecuencias que resultarían de poner a un lado la ley de Dios. Satanás había ocultado sus planes al principio, bajo una profesión aparente de lealtad con Dios. Él pretendía que se desvelaba por aumentar el honor a Dios, afianzar su gobierno y asegurar de todos los habitantes del cielo. Y mientras tanto que infundía el descontento entre los ángeles que estaban bajo sus órdenes, aparentaba hacer cuanto le era posible porque desapareciera ese mismo descontento. Pretendía que los cambios que reclamaba en el orden y en las leyes del gobierno de Dios eran necesarios a la conservación de la armonía en el cielo. En su actitud para con el pecado, Dios no podía más que obrar con justicia y verdad. Satanás podía hacer uso de las armas de las cuales Dios no podía valerse: la lisonja y el engaño. Satanás había tratado de falsificar la palabra de Dios y había representado de un modo falso su plan de gobierno ante los ángeles, pretendiendo que Dios no era justo al imponer leyes y reglas a los habitantes del cielo, que al exigir a sus criaturas sumisión y obediencia, solo estaba buscando su propia gloria. Por eso debía ser puesto de manifiesto tanto a los habitantes del cielo como a los de todos los mundos, que el gobierno de Dios era justo y su ley perfecta. Satanás había dado a entender que él mismo trataba de promover el bien del universo, el verdadero carácter del usurpador y el propósito que le animaba debían todos entenderlo. Había que dejarle tiempo para que se diera a conocer por sus actos de maldad. Satanás achacó a la ley del gobierno de Dios la discordia de su propia conducta había introducido en el cielo. Declaró que todo el mal provenía de la administración divina. Pretendió que lo que él mismo quería era perfeccionar los estatutos de Jehová. Era pues necesario que diera a conocer la naturaleza de sus pretensiones y los resultados
de los cambios que él proponía introducir en la ley divina. Su propia obra debía condenarle. Satanás había pretendido desde un principio que no estaba en rebelión. El universo entero había de ver al seductor desenmascarado. Aun cuando quedó resuelto que Satanás no podía permanecer más tiempo en el cielo, la sabiduría infinita lo destruyó, desde que solo el servicio de amor puede ser aceptable a Dios. La sumisión de sus criaturas debe proceder de una convicción de su justicia y benevolencia. Los habitantes del cielo y de los demás mundos, no estando preparados para comprender la naturaleza o consecuencia del pecado, no podían tampoco comprender la justicia y misericordia de Dios en la destrucción de Satanás. De haber sido éste aniquilado inmediatamente, aquellos habrían servido a Dios por miedo más que por amor. La influencia del seductor no habría quedado destruida del todo, ni el espíritu de rebelión habría sido extirpado por completo. Era preciso dejar que el mal llegase a su madurez para bien el universo entero. A través de las edades sin fin, Satanás debe desarrollar más completamente sus principios para que todos los seres creados puedan darse plena cuenta de los cargos que él arroja contra el gobierno divino, y para que la justicia y la misericordia de Dios, tanto como el carácter inmutable de la ley, quedarán para siempre incontrovertibles. La rebeldía de Satanás, cual testimonio perpetuo de la naturaleza y de los resultados terribles del pecado, debía servir de lección al universo en todo el curso de las edades futuras. La obra del gobierno de Satanás, sus efectos sobre los hombres y los ángeles, harían patentes los resultados del desprecio de la autoridad divina. Demostrarían que la existencia del gobierno de Dios y de su ley depende del bienestar de todas las criaturas que Él ha formado. De este modo, la historia de tan terrible experimento de lo que es la rebeldía debía ser para todas las santas inteligencias una salvaguardia eterna destinada a proveerlas contra todo engaño respecto a la naturaleza de la transgresión y a guardarlas de cometer pecados y de sufrir el castigo consiguiente. El gran usurpador siguió justificándose hasta el fin mismo de la controversia en el cielo, cuando se dio a saber que iba a ser expulsado con todos sus secuaces de las moradas de la dicha. Entonces el jefe rebelde declaró audazmente su desprecio de la ley del Creador, retiró su pretensión de que los ángeles no necesitaban sujeción, sino que debían dejársele seguir su propia voluntad, que los dirigiría para siempre bien. Denunció los estatutos divinos como restricción de su libertad y declaró que el objeto que él perseguía era asegurar la abolición de la ley para que libres y toda restricción las huestes del cielo pudiesen alcanzar un grado de existencia más elevado y glorioso. De común acuerdo, Satanás y sus huestes echaron del todo la culpa de su rebelión a Cristo, declarando que si no
hubiese sido censurados, no se habrían jamás rebelado. Es así como obstinados y arrogantes en su deslealtad, tratando en vano de trastornar el gobierno de Dios, pretendiendo al mismo tiempo que son de blasfemia, ser ellos mismos víctimas inocentes de un poder opresivo. El gran rebelde y todos sus secuaces fueron al fin echados del cielo. El mismo espíritu que fomentara la rebelión en el cielo la inspiraba también en la tierra. Satanás ha seguido con los hombres la misma política que siguiera con los ángeles. Su espíritu impera ahora en los hijos de desobediencia, como él trata. Su espíritu impera ahora en los hijos de desobediencia, como él. Tratan estos de romper el freno de la ley de Dios y prometen a los hombres la libertad mediante la transgresión de los preceptos de aquella. La reprobación del pecado despierta aún el espíritu de odio y resistencia. Cuando los mensajeros que Dios envía para amonestar tocan a la conciencia, Satanás induce a los hombres a que se justifiquen y a que busquen la simpatía de otros en su camino de pecado. En lugar de enmendar sus errores, Satanás despierta la indignación contra el que les reprende, como si esta fuera la única causa de la dificultad desde los días del justo Abel hasta los nuestros. Tal es el espíritu de que ha hecho alarde contra los que se atreven a condenar el pecado. Merced a la misma falsa representación del carácter de Dios en el cielo, que hace que se le considere como severo y tiránico, Satanás induce a los hombres a pecar, y habiendo tenido buen éxito en este punto, declaró que las limitaciones injustas de Dios habían sido causa de la caída del hombre, como lo habían sido de su propia rebeldía. Pero el Dios eterno mismo da a conocer su carácter. Jehová, Jehová, Dios compasivo y clemente, lento en iras y grande en misericordia y en fidelidad, que usa de misericordia hasta la 1000ª generación, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al rebelde. Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7. Al echar a Satanás del cielo, Dios hizo patente su justicia y mantuvo el honor de su trono. Pero cuando el hombre pecó, cediendo a las seducciones de este espíritu apóstata, Dios dio una prueba de su amor, consintiendo que su Hijo unigénito muriese por la raza caída. El carácter de Dios se pone así de manifiesto en el sacrificio expiatorio de Cristo. El poderoso argumento de la cruz demuestra a todo el universo que el gobierno de Dios no era de ninguna manera responsable del camino de pecado que Lucifer había escogido. El carácter del gran engañador se mostró cuál era en la lucha entre Cristo y Satanás durante el ministerio terrenal del Salvador. Nada habría desarraigar tan completamente la simpatía de los ángeles celestiales y de todo el universo leal hacia Satanás
como su guerra cruel contra el Redentor del mundo, su petición atrevida y blasfema de que Cristo le rindiese homenaje, su orgullosa pronunciación que le hizo transportarlo a la cúspide del monte y a las almenas del templo, la intención malévola que mostró al instarle a que se arrojara de aquella vertiginosa altura, la inquina incansable con la cual perseguía al Salvador por todas partes, inspirando a los corazones de los sacerdotes y del pueblo a rechazar su amor y a que gritaran al fin: crucificadle, crucifícale. Todo esto despertó el asombro y la indignación del universo. Fue Satanás el que impulsó al mundo a rechazar a Cristo. El príncipe del mal hizo en cuanto pudo y empleó toda su astucia para dar buena cuenta de Jesús, pues vio que la misericordia y el amor del Salvador, su compasión y su tierna piedad estaban representando ante el mundo el carácter de Dios. Satanás puso en tela de juicio todos los títulos a que pretendía el Hijo de Dios y empleó a los hombres como agentes suyos para llenar la vida del Salvador de sufrimientos y penas. Los sofismas y las mentiras por medio de las cuales había tratado de poner obstáculo a la obra de Jesús, el odio manifestado por los hijos de rebelión, sus acusaciones crueles contra aquel cuya vida estaba llena de bondad sin precedente, todo ello provenía de un sentimiento de venganza profundamente arraigado. Los fuegos concentrados de la envidia y de la malicia, del odio y de la venganza estallaron en el Calvario contra el Hijo de Dios. Mientras todo el cielo contemplaba tal escena con silencioso horror. Consumado ya el gran sacrificio, Cristo subió al cielo, rehusando la adoración de los ángeles mientras no hubiese presentado la petición: quiero que aquellos también que me has dado estén conmigo en donde yo estoy. San Juan capítulo 17, versículo 24. Luego, con amor y poder indecibles, el Padre respondió desde su trono: adórenle todos los ángeles de Dios. Hebreos capítulo 1, versículo 6. No había ni una mancha en Jesús. Acabada su humillación, cumplido su sacrificio, le fue dado un nombre que está por encima de todo otro nombre. Entonces fue cuando la culpabilidad de Satanás se mostró en toda su desnudez. Había dado a conocer su verdadero carácter de mentiroso y asesino. Bien se echó de ver que el mismo espíritu con el cual él gobernaba a los hijos de los hombres que estaban bajo su poder, lo habría manifestado en el cielo si hubiese podido gobernar a los habitantes de éste. Él había pretendido que la transgresión de la ley de Dios traería consigo libertad y ensalzamiento, pero lo que trajo en realidad fue servidumbre y degradación. Los falsos cargos de Satanás contra el carácter del gobierno divino aparecieron en su verdadera luz. Él había acusado a Dios de no buscar con las exigencias de su misión
y obediencia por parte de sus criaturas, más que el exaltarse a sí mismo, y había declarado que mientras el Creador exigía que todos se negasen a sí mismos, él mismo no practicaba la abnegación ni hacía ningún sacrificio. Entonces se vio que para salvar una raza caída y pecadora, el legislador del universo había hecho el más grande sacrificio que el amor podía hacer, pues Dios era en Cristo reconciliando consigo al mundo. Segunda de Corintios capítulo 5 y versículo 19. Vióse además que mientras Lucifer había abierto la puerta del pecado debido a su sed de honores y supremacía, Cristo, para destruir el pecado, se había humillado y hecho obediente hasta la muerte. Dios había manifestado el horror que tenía a los principios de rebelión. Todo el cielo vio su justicia revelada, tanto en la condenación de Satanás como en la redención del hombre. Lucifer había declarado que si la ley de Dios era inmutable y su penalidad irremisible, todo transgresor debería ser excluido para siempre de la gracia del Creador. Él había pretendido que la raza pecaminosa se encontraba fuera de la redención y era por consiguiente presa legítima suya. Pero la muerte de Cristo fue un argumento irrefutable a favor del hombre. La penalidad de la ley caía sobre el que era igual a Dios, y el hombre quedaba libre de aceptar la justicia de Dios y de triunfar mediante una vida de arrepentimiento y humillación, como el Hijo de Dios había triunfado del poder de Satanás. Así Dios es justo, siendo sin embargo al mismo tiempo justificador de todos los que creen en Jesús. Pero no fue tan solo para realizar la redención del hombre, para lo que Cristo vino a la tierra a sufrir y morir, vino para engrandecer la ley y hacerla honorable. Ni fue tan solo para que los habitantes de este mundo respetasen la ley, cual debía ser respetada, sino también para demostrar a todos los mundos del universo que la ley de Dios es inmutable. Si las exigencias de ésta hubiese podido ser tenidas en poco, entonces el Hijo de Dios no habría necesitado dar su vida para extirpar la transgresión de ella. La muerte de Cristo prueba que la ley es inmutable, y el sacrificio al cual el amor infinito impelió al Padre y al Hijo a fin de que los pecadores pudiesen ser redimidos, demuestra a todo el universo, y nada menos que este plan se necesitaba para demostrarlo, que la justicia y la misericordia son el fundamento de la ley y del gobierno de Dios. En el cumplimiento final del juicio se verá que no existe causa para el pecado. Cuando el juez de toda la tierra pregunte a Satanás: ¿por qué te has rebelado contra mí y me has arrebatado los súbditos de mi reino? El autor del mal no podrá dar ninguna disculpa. Toda boca será cerrada y todas las huestes rebeldes quedarán mudas. La cruz del Calvario, al afirmar el carácter inmutable de la ley,
proclama ante el universo que la paga del pecado es muerte. El grito agonizante del Salvador, consumado está, fue el toque de agonía para Satanás. Fue entonces cuando quedó zanjado el gran conflicto que había durado tanto tiempo y aseguraba la extirpación final del mal. El Hijo de Dios atravesó los umbrales de la tumba para que por medio de la muerte destruyese a aquel que tiene el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El deseo que Lucifer tenía de exaltarse a sí mismo le había hecho decir: sobre las estrellas de Dios ensalzaré mi trono y seré semejante al Altísimo. Dios declara: te torno en ceniza sobre la tierra y no existirás más para siempre. Isaías capítulo 14, versículo 13 y 14. Ezequiel capítulo 28, versículo 18 y 19. Eso será cuando venga el día que arderá como horno, y todos los soberbios y todos los obradores de iniquidad serán como hojarasca, y aquel día que viene los abrazará, dice Jehová de los ejércitos, de modo que no las dejaré raíz ni rama. Malaquías capítulo 4, versículo 1. Todo el universo habrá sido testigo de la naturaleza, de los resultados del pecado y su destrucción completa, que en un principio hubiese causado temor a los ángeles y deshonrado a Dios, demostrará entonces el amor de Dios y establecerá su gloria ante el universo de seres que se deleitarán haciendo su voluntad, y en cuyos corazones se encontrará su ley. Nunca más se manifestará el mal. La palabra de Dios dice: no se levantará la aflicción segunda vez. Nahum capítulo 1, versículo 9. La ley de Dios que Satanás ha vituperado como yugo de la servidumbre será honrada como ley de la libertad. La creación, después de haber pasado por tal prueba y experiencia, nunca más se apartará de la sumisión de aquel que se ha dado a conocer en sus obras como Dios de amor insondable y sabiduría infinita. El Dios de amor insondable y sabiduría infinita.